Buenos días, nuestro grupo está integrado por Andrés Pineda, Samuel Reyes, Héctor Rodríguez y mi persona, Arnaldo Morales. Y a continuación le hablaremos sobre dispositivos médicos. Estos son los temas que vamos a tocar. Dentro de ellos se encuentran qué son, la utilidad y la importancia de los dispositivos médicos, la clasificación de los mismos, un contexto también tanto global como local y finalmente cómo se realiza una evaluación de las necesidades de los dispositivos médicos en un centro de salud. Los dispositivos médicos se entienden básicamente como herramientas, aparatos o implantes que están diseñados para utilizarse en la prevención, diagnóstico o tratamiento de las condiciones de salud. Los mismos engloban o van básicamente desde dispositivos muy básicos que se utilizan en el ámbito de la salud como guantes hasta elementos mucho más complejos como puede ser un marcapasos. Además, también es importante entender el concepto de tecnología de salud, que básicamente se entiende como cualquier tipo de intervención que se utiliza o se lleva a cabo con fines de promoción, diagnóstico, tratamiento o incluso cuidado de los pacientes. Como dijimos anteriormente, los dispositivos de salud, pues básicamente son herramientas que se utilizan ampliamente en el trabajo o en el ámbito de la salud y esto trae consigo una utilidad. Como mencionamos, los dispositivos médicos se utilizan tanto para el diagnóstico, puesto que participan y facilitan en la identificación de enfermedades y en las condiciones médicas. Un ejemplo de ello pueden ser equipos de imagen que se utilizan para radiografía, resonancia, tomografía o ultrasonido. También se utilizan para el tratamiento, debido a que gracias a los dispositivos de salud podemos tratar ciertas enfermedades o gracias a los mismos podemos dar cuidados a los enfermos con ciertas enfermedades y un ejemplo de los mismos son las denominadas bombas de infusión que se utilizan pues para administrar medicamentos. También tienen una utilidad en cuanto al monitoreo, debido a que permite el seguimiento del paciente y la evolución de la enfermedad o en la condición del mismo. Un ejemplo básico es los elementos para medir la glucosa en pacientes diabéticos o también pueden ser utilizados o tienen una importante utilidad en lo que es promover o facilitar, mejor dicho, la vida asistida a partir de determinados dispositivos como por ejemplo las prótesis, las cuales se llevan a cabo, mejoran, mejor dicho, la calidad de vida de los pacientes que sufrieron traumatismo. Los dispositivos médicos son importantes debido a lo siguiente. Primer punto, los dispositivos médicos llevan a cabo o participan en la mejora de la salud debido a que facilitan un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, lo que puede salvar vidas y mejorar considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado, tenemos que participa en la eficiencia en el sistema de salud debido a que contribuyen en que las atenciones contribuyen en sí a las atenciones médicas, además de que permite procedimientos mucho más rápidos y mucho más precisos y disminuyen el tiempo de espera y los costos que le puede acarrear a un paciente o a los familiares de un paciente enfermo. En cuanto a la innovación y progreso, la investigación en los dispositivos médicos impulsa la innovación tecnológica y también básicamente promueve lo que es el desarrollo de soluciones mucho más efectivas y menos invasivas para ciertas patologías. Y finalmente, y no por esto menos importante, sino quizás lo contrario, es el acceso a la atención, en que un centro de salud pues presente los dispositivos médicos que deba presentar le facilita a la población que pueda acudir a ese centro a que básicamente tenga acceso a la atención de salud. En algunas regiones los dispositivos médicos habilitan el acceso a la atención de salud que de otro modo no serían posibles, gracias a tecnologías como por ejemplo la telemedicina que posibilitan también el monitoreo remoto de pacientes que bien sean no tienen la capacidad de moverse o el centro de salud pues se encuentra muy lejano a la vivienda del paciente. Ahora vamos a hablar de los dispositivos médicos prioritarios, los cuales son aquellos que son considerados esenciales para la atención primaria de salud, especialmente en entornos con recursos limitados. La Organización Panamericana de la Salud ha elaborado una lista de dispositivos médicos prioritarios para el primer nivel de atención adaptada a la realidad epidemiológica de los países de la región de las Américas. Estos dispositivos médicos prioritarios se clasifican de acuerdo a varias categorías según el tipo de dispositivo y su uso. Esta clasificación se divide por módulos. Tenemos el módulo de diagnóstico por imágenes, el cual incluye 30 dispositivos médicos utilizados para la imagenología, el módulo de laboratorio,
que cuenta con 29 dispositivos médicos para pruebas y análisis de laboratorio, y el módulo de odontología, que cuenta con 69 dispositivos médicos específicos para la atención odontológica. Estos dispositivos se seleccionan en función de las guías de práctica clínica y las necesidades específicas de cada país. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los dispositivos médicos? Los dispositivos médicos se pueden clasificar de acuerdo a diversas categorías. Dentro de ellos tenemos la clasificación por riesgo, la cual consta de 4 clases. La clase 1, que corresponde a dispositivos de bajo riesgo que no entran en contacto directo con el cuerpo humano o lo hacen de manera superficial. Ejemplo de ellos tenemos tensiómetros y termómetros. La clase 2, que son dispositivos de riesgo moderado que entran en contacto directo con el cuerpo humano pero no son críticos para la salud. Ejemplo de ellos tenemos ventiladores mecánicos. La clase 3 corresponde a dispositivos de alto riesgo que pueden tener un impacto significativo en la salud del paciente. Un ejemplo es los implantes. Y por último tenemos la clase 4, los cuales son dispositivos de riesgo extremo que son críticos para la salud del paciente y requieren un control riguroso. Ejemplos de ellos tenemos equipos de soporte vital y sistemas de administración de medicamentos intravenosos. Por otro lado, se pueden clasificar por el procedimiento que se va a realizar en no invasivos, los cuales son los dispositivos que no penetran el cuerpo, por ejemplo tensiómetros o termómetros. Invasivos son los dispositivos que penetran en el cuerpo, ya sea temporal o permanentemente, como por ejemplo catéteres o marcapasos, y aquellos dispositivos activos, que son estos dispositivos que realizan una función activa y pueden estar conectados a una fuente de energía, como por ejemplo el electrocauterio. De acuerdo a su función, se pueden clasificar en dispositivos diagnósticos que son utilizados para diagnosticar enfermedades, como por ejemplo los equipos de imagenología, dispositivos terapéuticos que son utilizados para tratar enfermedades, como por ejemplo marcapasos o prótesis, equipos de dispositivos de monitorización, implantes y material fungible que son jeringas o por ejemplo apósitos. Por otro lado, también los podemos clasificar de acuerdo al establecimiento de salud en dispositivos de atención primaria, Contexto global. secundaria o La terciaria. industria global de dispositivos médicos es un mercado dinámico y en constante expansión, impulsado principalmente por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, los avances tecnológicos y el incremento del gasto en salud. En cuanto al mercado global, tenemos que hablar sobre las importaciones en América Latina, ya que esta depende, en grosso modo, de exportaciones de dispositivos médicos principalmente de Estados Unidos, Europa y Asia. Esta dependencia genera vulnerabilidad ante fluctuaciones económicas y políticas. Sin embargo, países como México y Brasil han fortalecido su producción local, aunque aún con ciertas limitaciones. En cuanto a las políticas nacionales de tecnología de la salud, tenemos que saber que un número creciente de países, especialmente en economías desarrolladas, están implementando este tipo de políticas para la salud, las cuales buscan regular la evaluación, adquisición, uso y gestión de tecnologías sanitarias, incluyendo dispositivos médicos, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a tecnologías seguras, eficaces y con un costo-beneficio que sean efectivas. También tenemos que destacar que la Organización Mundial de la Salud promueve la adopción de estas políticas como una herramienta clave para fortalecer los sistemas de salud. Actualmente, países como Estados Unidos, Japón, Alemania y países de la Unión Europea cuentan con estas políticas, lo cual también les permite tener un sistema de salud más desarrollado, en el cual tendrán una mayor densidad de dispositivos médicos disponibles tanto en el sector público como privado. En cuanto a las exportaciones de dispositivos médicos, países como Alemania, China, Japón, Irlanda y los Estados Unidos son los principales exportadores de dispositivos médicos a nivel mundial. Estos países cuentan con una sólida base industrial, inversión en investigación y desarrollo y regulaciones favorables a la innovación. En la actualidad, los dispositivos médicos han tenido un gran avance y en algunas de las tendencias que podemos comentar en la actualidad es sobre la digitalización y conectividad, que permiten que los dispositivos médicos hagan un monitoreo remoto de pacientes. También dan paso a lo que es la telemedicina y a la gestión de datos para la toma de decisiones clínicas. También tendremos lo que es la inteligencia artificial, la cual está integrada en diversas áreas de la medicina,
incluyendo el diagnóstico por imagen, la medicina personalizada y el desarrollo de nuevos dispositivos. También podemos comentar el uso de la nanotecnología, la cual abre nuevas posibilidades en el desarrollo de dispositivos médicos para el diagnóstico temprano, la administración de fármacos y la regeneración de tejidos. Contexto local. La situación de dispositivos médicos en Venezuela se caracteriza por una compleja interacción de factores económicos, políticos y sociales que han impactado negativamente en el acceso a tecnologías sanitarias. En cuanto a la disponibilidad de dispositivos médicos en Venezuela, para el año 2024 se hace extremadamente difícil obtener cifras oficiales precisas de los dispositivos médicos disponibles, debido a que la falta de datos oficiales y la situación económica del país dificultan el seguimiento y la cuantificación de estos recursos. Sin embargo, se puede inferir que la disponibilidad es limitada, especialmente en equipos de alta tecnología. En cuanto al mantenimiento y obsolescencia de los equipos, tenemos que saber que en Venezuela, en los últimos años, se ha experimentado un retroceso significativo en materia de dispositivos médicos. Por diversos motivos, se ha complicado la importación, el mantenimiento y la reposición de equipos médicos, generando una obsolescencia del parque tecnológico en muchos centros de salud, afectando la calidad de la atención médica. Además, tenemos que saber que en Venezuela hay una dependencia de la importación de estos dispositivos, que sumado a la dificultad para la importación de los repuestos genera problemas en el mantenimiento, también aumentando lo que es la obsolescencia de estos dispositivos. Aunado a ello, también tenemos lo que es una fuga de talento humano, debido a que la migración de profesionales de la salud, incluyendo ingenieros biomédicos y técnicos, han afectado la capacidad de mantenimiento y reparación de equipos médicos. También, por otro lado, la falta de inversión en el sector salud, incluyendo la adquisición de dispositivos médicos, ha sido insuficiente en los últimos años. Es por ello que para que Venezuela tenga una adecuada disponibilidad de dispositivos médicos, se debe fomentar lo que es la producción nacional, impulsando de esta manera la producción de dispositivos médicos básicos y repuestos, lo cual podría reducir la dependencia de importación y además generar empleo. También la cooperación internacional, estableciendo alianzas con países, organismos internacionales para obtener donaciones o financiamiento para la adquisición de equipos médicos o la reparación de los mismos. La formación de talento humano permite que profesionales en áreas como ingeniería biomédica y mantenimiento de equipos médicos puedan encargarse del mantenimiento de los mismos. Y por último, podemos comentar que también el uso de la telemedicina podría ser una herramienta para superar las barreras geográficas y la falta de acceso a especialistas, utilizando dispositivos médicos conectados para el mantenimiento remoto de pacientes. Contexto local, datos y complejidad de la situación de los dispositivos médicos en Venezuela. Sabemos que uno de los mayores obstáculos para analizar la situación de los dispositivos médicos en Venezuela es la falta de datos oficiales y actualizados, debido a que no existen cifras precisas sobre la cantidad de equipos disponibles en el país, su estado de funcionamiento o su distribución geográfica. Esta falta de información dificulta la planificación y la toma de decisiones informadas. Sin embargo, informes de organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja Internacional y Médicos Sin Fronteras, así como estudios académicos y reportes de prensa, ofrecen una visión general de la situación. Estos informes coinciden en señalar una grave escasez de dispositivos médicos en los hospitales públicos, especialmente en áreas rurales y zonas de bajos recursos, con un impacto directo, evidentemente de manera negativa, en lo que es la atención médica que reciben los pacientes, debido a que tendremos diagnósticos tardíos o erróneos, debido a que la falta de equipos de diagnósticos adecuados puede retrasar o dificultar la detección de enfermedades, lo que reduce de esta manera las posibilidades de un tratamiento exitoso. De igual manera, tendremos que los tratamientos son incompletos o inadecuados y por ende
Debido a estas dos situaciones, tendremos un aumento de la morbilidad y mortalidad. Ahora, para poder entender la magnitud del problema, tenemos que saber que no hay una política nacional de tecnología en salud. No hay lista de dispositivos médicos prioritarios aprobados. Se desconoce la cantidad de equipos disponibles por habitantes. Actualmente, sin embargo, podemos saber que en el 2019 habían 2,15 equipos por millón de habitantes, que en el 2019 también habían 36 camas por unidad de cuidados intensivos, mientras que en el 2011 habían 1.366, con lo cual nos va a entender el gran retroceso que hemos tenido en cuanto a los dispositivos médicos. Ahora, en cuanto a fuentes no gubernamentales, tenemos que saber que la Cruz Roja Internacional ha estado trabajando activamente en Venezuela para apoyar el sistema de salud. Si bien ellos no ofrecen una cifra total de equipos médicos en el país, sus informes y comunicados de prensa proporcionan información valiosa sobre su labor de donación y reparación de equipos. Un ejemplo de esto es que ellos, en el año 2024, donaron 812 equipos y repararon alrededor de 417 en diferentes centros de salud, principalmente en Caracas, Miranda, Aragua, Bolívar, Apure, Táchira y Zulia. Entre otras organizaciones, también tenemos que saber que la OMS en el año 2021 dotó de 137 toneladas de insumos médicos, especialmente para el COVID, a Venezuela. A pesar de todo ello, informes por parte de la Federación Médica Venezolana y otras ONG que trabajan en el sector de salud han denunciado reiteradamente la escasez de equipos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria. Por otro lado, sabemos que una firma de investigación de mercados llamada Fit Solutions estimó en el 2023 que el mercado de dispositivos médicos en Venezuela representó $600 millones en el 2022 y prevé un crecimiento en dólares del 10% para el periodo 2022 al 2025. En conclusión, sabemos que no existen cifras exactas sobre la cantidad de equipos médicos en Venezuela. La información disponible de diversas fuentes indica una situación crítica caracterizada por la escasez, la obsolescencia y la dependencia de ayuda internacional. A pesar de todo ello, podemos dimensionar la gran problemática a la cual enfrentamos en este aspecto. Ahora, para poder realizar una evaluación adecuada de las necesidades de dichos dispositivos médicos, tenemos una serie de pasos que llevar a cabo. Entre ellos tenemos lo que es el planteamiento general, que es donde se determina qué recursos posee el centro de salud y se compara con los que debería poseer. Aquí se toma en cuenta lo que es la demanda y la situación específica de la zona de influencia o el grupo objetivo. Igualmente se toman en consideración las posibles restricciones económicas y de recursos humanos, así como también los requisitos epidemiológicos prioritarios, pudiéndose establecer en un orden de prioridad de dichas necesidades. Como segundo paso vamos a tener lo que es un enfoque específico, que es donde se desarrolla lo que es el planteamiento general y se resumen los pasos concretos de recopilación y análisis de datos del proceso de evaluación de dichas necesidades. Posterior a esto, ya con el análisis realizado, se procede a lo que son el establecimiento de las prioridades y valoración de todas las opciones, para poder así finalmente realizar un buen plan de aplicación, que es el que va a ser llevado a cabo. Ahora, por último, en cuanto a las conclusiones,
tenemos que los dispositivos médicos son indispensables para lo que es la salud pública. Como ya se ha mencionado, estos se van a clasificar según el riesgo, según el procedimiento o según su función. Tenemos que en América Latina estos van a presentar una mayor vulnerabilidad en sus distintos aspectos. Y por último tenemos que Venezuela ha mostrado un retroceso manifiesto en lo que es la materia de dispositivos médicos.